Buenos días, bienvenidos a esta cita del conocimiento, porque estamos aprendiendo mucho, pero queremos aprender más y gracias a ustedes y a la participación, que espero que sea amplia, porque cuantas más preguntas nos trasladen, en este caso, mejor. Vamos a ser rigurosos en el tiempo. A las 11 menos 5 nos comprometemos a dejarles libres, así que pueden comenzar desde ya. Tienen papel y boli en cada una de las mesas, pasarán una azafata a recoger esas preguntas y el señor Piqué, si es tan amable, pues las contestará. Les pedimos, eso sí, concreción para que sea más sencillo. Yo voy a romper un poco el hielo, si me permiten. Pide concreción sobre todo en las respuestas. También, si es tan amable. Bueno, hoy es un tema además de actualidad nacional y como periodista me veo también obligada a preguntarle por Abengoa. ¿Cómo valora usted la situación que está viviendo una de las empresas tecnológicas punteras españolas, vinculada en este caso mucho a la marca y el prestigio de España? ¿Cómo puede repercutir esto en el exterior? Y también aquí en Canarias estamos dentro de un modelo energético que el actual gobierno autonómico quiere modificar y lo quiere hacer a través de las energías renovables. Pero con el ejemplo de Abengoa no sé si comenzará a cambiar la cosa. Yo creo que tengo obligatoriamente que ser prudente, ¿no? Pero yo creo que una cosa es la crisis de una empresa, que puede tener unas causas identificables, que ahora intentaré comentar, y la otra es el modelo energético. El fracaso de una empresa no tiene que significar la puesta en cuestión de un determinado modelo. España ha hecho una apuesta desde hace años, a veces no bien formulada, por las energías renovables, con subsidios cruzados que después se ha demostrado que eran insostenibles y que han supuesto algo muy serio, que es digamos, el cambio de las reglas del juego a mitad del partido, y eso se llama inseguridad jurídica, y ese es un tema muy serio, pero dentro de las energías renovables es verdad que podemos hablar de muchas cosas, porque energía renovable es, por ejemplo, energía hidráulica. Pero no estamos hablando, cuando hablamos de renovables, normalmente no hablamos de la hidráulica, hablamos pues de la eólica y de la solar y, bueno, y algunas otras, pero vamos, básicamente, ¿no? Y dentro de la solar, pues también es distinta la fotovoltaica que la solar, propiamente dicha. Y, bueno, ahí hay diferencias, ¿no? La energía eólica está demostrando una gran capacidad de generación, pero que por definición es aleatoria porque depende de un factor renovable como es el viento, pero no siempre hay. Pero está demostrando en general rentabilidades suficientes sin necesidad de subvención. En cambio, las diferentes modalidades de energía solar han estado fuertemente subvencionadas. Eso es lo que se ha modificado, porque de momento la tecnología no permite que sus costes sean competitivos, a no ser que haya transferencias, subsidios entre las diferentes fuentes de generación. Bien, yo no sé exactamente qué planteamiento está haciendo el nuevo gobierno canario. Yo creo que la apuesta por las renovables, siempre que se haga respetando el libre mercado y, por lo tanto, la libre competencia entre las diferentes fuentes de generación, pues a mí me parece que es una apuesta perfectamente legítima. E insisto, eso nada tiene que ver con la crisis de una gran empresa como Abengoa. Yo, cuando he visto las cifras de endeudamiento de la compañía, y he estado en compañías muy endeudadas, pues me he quedado absolutamente estupefacto. Y evidentemente cuando tú financias tu crecimiento por progresivo, y no por espectacular que sea, como ha sido el caso de Abengoa, pero lo financias a base de sobreapalancarte, al final eso de alguna manera no es sostenible, no es sostenible. Y ahí probablemente aquí hay muchos empresarios familiares que les rogaría que no me malinterpretaran. La empresa familiar es una de nuestras principales riquezas y activos, y sin ellas España no sería lo que es. Pero a partir de una cierta dimensión y de una cierta internacionalización, aunque la propiedad de esas empresas pueda seguir siendo familiar, ya no se pueden gestionar como una empresa familiar, por pura economía de escala, y hay que profesionalizar.
Y yo estoy en una empresa que un 50% es propiedad de una familia, pero que ha hecho una apuesta por la, entre comillas, profesionalización de la gestión, porque si no es muy difícil que una compañía del IBEX, que está en más de 30 países, pues desde una gestión familiar la puedas controlar. Y me quedo aquí porque creo que ya me han entendido. Por cierto, ya para cerrar este capítulo, si fuera a día de hoy ministro de Industria, ¿estaría de acuerdo con que el Estado rescatase a Abengoa? No, se lo digo con toda rotundidad. Ni a Abengoa ni ninguna otra. Otra cosa es que el Estado sí que puede ayudar a favorecer pues, acuerdos de refinanciación de la deuda. Ahora estamos en fase de preconcurso, que dura 3 meses, pero se puede alargar hasta 4, y eso significa que antes de ir a concurso de acreedores, tú puedes trabajar internamente para que pueda haber un acuerdo entre la empresa, los acreedores, los proveedores, los trabajadores. Puede haber también financiación, que no aportación de capital, financiación pública, puede haber ayudas del ICO, puede haber avales. Todo esto puedes ir creando un paquete, porque es muy importante la supervivencia de la empresa, de los puestos de trabajo, de la capacidad tecnológica, pero desde luego yo no soy nada partidario de aportaciones directas de capital desde el sector público. Cuando fui ministro de Industria me dediqué justo a lo contrario. Y un comentario que antes usted ha comentado y que yo me olvidé de responder. Bueno, si afecta o no a la marca España. De la misma manera que creo que no afecta al modelo energético. Bueno, en todos los países pasan cosas, ¿no? A Estados Unidos se les cayó E.ON, nada menos, ¿no? Y acabamos de tener un problema en Alemania muy serio con el principal grupo automovilístico de Europa y el segundo más importante del mundo. ¿Afecta eso a la marca Alemania? Si al final los problemas se afrontan y se resuelven más o menos razonablemente, las marcas de los países trascienden problemas empresariales concretos. Vamos a hablar de la internacionalización, para usted un tema necesario, y por sectores. Por ejemplo, el futuro de la construcción está en otros países. ¿En qué países en concreto si ha cambiado un poco también la dinámica en la globalización y en estos últimos tiempos? ¿Y qué papel puede jugar la pequeña y mediana empresa, por ejemplo, constructora? En el caso de Lanzarote hay muchos ejemplos de esto. Las sinergias en países emergentes es la clave. ¿Cómo hacer? Yo creo que en el caso del sector de la construcción tenemos que distinguir, ¿no? Porque el sector de la construcción es bastante más que el sector del ladrillo, es bastante más que el sector de la edificación residencial. La edificación residencial, casi por concepto, es una actividad local, doméstica, aunque puedas hacer promociones de viviendas en otros países, como es lógico, ¿no? Pero la internacionalización de las grandes compañías constructoras en España no se ha hecho a través de la promoción residencial, sino a través de las grandes infraestructuras de transporte, o en todo caso a través de la edificación singular, grandes hospitales, grandes centros de convenciones, establecimientos penitenciarios, en fin, estas cosas. Y en ese sentido, la internacionalización sí que es posible, porque en el mundo hay una enorme necesidad de infraestructuras, de ingeniería civil y de edificación singular. ¿Por qué? Porque las infraestructuras son una pieza esencial para ser competitivos. Si tú no puedes trasladar de manera eficaz personas y mercancías, pues no eres competitivo. Porque las infraestructuras son un factor de crecimiento absolutamente indiscutible y además un factor que contribuye a la cohesión territorial. Cuanto mejores infraestructuras tienes, más cohesionado está un territorio, y por eso los colombianos, para resolver su problema secular con las FARC, pues están pensando en una gran expansión de las infraestructuras para que el Estado colombiano pueda llegar a muchas partes del territorio nacional a las que no tiene acceso, y por eso la guerrilla ha tenido tantos años de supervivencia. Y hay zonas. Bueno, eso cada empresa tiene su propia estrategia. Yo les puedo comentar nuestra estrategia, pero que es muy simple. Estamos en más de 30 países y hemos cometido errores. Hemos cometido errores porque hemos abordado a veces proyectos muy grandes y muy complejos. Cuando digo grandes, quiero decir de 500 millones de euros para arriba, incluso en algunos casos más, de 1.000, y en países que no conocíamos suficientemente.
Y en el nuevo plan estratégico que aprobó el Consejo de Administración hace ya unos meses, hemos decidido acabar lo que tenemos, estudiar absolutamente todo, pero concentrarnos en aquellos países que conocemos más y que podemos comportarnos como actores locales. Evidentemente España es uno porque estamos aquí, pero no es el más importante. De hecho, España es hoy nuestro tercer mercado y va a ser el quinto dentro de unos años. En Europa estamos también en Europa Central, porque en su día adquirimos 2 compañías en República Checa y cubrimos toda esa región, incluidos los Balcanes, y ahora también los países nórdicos, porque acabamos de ganar un proyecto de alta velocidad en Noruega, que no es un país fácil. Pero el resto de mercados que consideramos domésticos y prioritarios están en el continente americano, 6. Y yo digo muchas veces que nosotros tenemos la sede en Madrid, una de esas torres magníficas al principio del Paseo de la Castellana, y no nos vamos a mover de ahí, como es natural. Pero si tuviéramos que tener nuestra sede en el centro de gravedad de la empresa, la sede la tendríamos que tener en Miami. Porque estamos en Canadá, estamos en Estados Unidos, que es nuestro primer mercado y creciendo. Estados Unidos va como un tiro, porque tiene una necesidad de infraestructuras muy notable y es un país serio. Y después 4 países en América Latina, que son México, Perú, Chile y Colombia. Y resulta que esos 4 países conforman lo que se llama la Alianza del Pacífico. ¿Y por qué estamos ahí? Pues no es casualidad, porque en la Alianza del Pacífico los principios básicos son el respeto a la economía de mercado, la seguridad jurídica, una legislación atractiva para la inversión extranjera, gobiernos que ejercen políticas macroeconómicas ortodoxas, aliados de Estados Unidos, que se autoconsideran Occidente y que contrasta con otros países de América Latina, solo voy a mencionar uno, para que nadie se enfade excesivamente, que no tienen esa visión, sino justo la contraria y que están viendo cómo ha desaparecido por completo la inversión extranjera. Estoy pensando en Venezuela, pero puedo pensar en algún otro país. Bueno, voy a mencionar otro, porque lo voy a mencionar en positivo. Creo que las cosas pueden cambiar en Argentina, pero hasta ahora no. Hasta ahora en Argentina había que salir huyendo. Entonces, como conclusión general, internacionalizarse no es una opción si quieres crecer, es una necesidad, pero con prudencia y sabiendo lo que se pisa. Probablemente al principio de la mano de un socio local adecuado, que te permita ir entendiendo quiénes tienen que ser tus stakeholders, ¿no? Qué tipo de socios puedes tener, cuáles son tus proveedores, quiénes son tus clientes, cómo se comportan las administraciones y que te muevas no a oscuras, porque internacionalizarse a oscuras es garantía de fracaso. Hay que ir paso a paso, conociendo muy bien el territorio, probar, oye, esto me ha salido bien, sigo. Probamos, esto me ha salido mal, todavía no se me lleva por delante, me voy a otra parte. Internacionalizarse requiere audacia, pero al mismo tiempo prudencia. Vamos con las preguntas del público. Hay varias que se repiten, así que las voy un poco a agrupar. En un sentido, se habla, lógicamente, en Canarias de turismo y hay una preocupación enorme con la situación de AENA y la gestión que se hace de los aeropuertos. Dice una de las personas que nos acompaña, AENA ahora mismo, según esta persona, solo tiene 10 aeropuertos que mantienen la red nacional. ¿Tiene que ser revisado este modelo? ¿Y qué propuestas introduciría usted? Bueno, evidentemente todas las posiciones son legítimas y el actual gobierno pues lo que defiende es la necesidad de mantener AENA como una estructura en red. Y uno de los argumentos es que, bueno, si no, los aeropuertos deficitarios no podrían tener continuidad porque se rompería la capacidad de aportación de recursos por parte de los aeropuertos que son superavitarios. Y esa potencia en red, pues consideran también que al final acaba provocando sinergias en el conjunto. Y yo no comparto esa aproximación, pero es una opinión personal. Yo sí hubiera tenido ocasión, cuando tuve ocasión de privatizar unas cuantas cosas, yo hubiera privatizado también AENA, ¿no? Pero además lo hubiera privatizado liberalizando, es decir, porque hay una cosa peor que un monopolio público, que es un monopolio privado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir liberalizar? Pues introducir elementos de competencia entre aeropuertos
Y eso puede ser perfectamente compatible con una serie de compromisos a través de cánones o del mecanismo que se establezca para garantizar la supervivencia de los aeropuertos que tienen déficit. Y eso se puede hacer en las condiciones de privatización y se fijan por contrato, ¿no? Y yo creo que la competencia siempre es más sana que la no competencia, porque la gente entonces espabila y busca cómo captar, ¿no? Y ahí hay que también entender una cosa que a veces yo he asistido a ese debate durante muchos años en Cataluña, como casi todos los debates que se plantean en Cataluña, pues muy mal planteado, ¿no? Y es que queremos que el aeropuerto del Prat sea un gran hub intercontinental, ¿no? Bueno, lo primero que hay que entender es que los aeropuertos en sí mismos no son hubs. Lo que hay que entender es que determinadas compañías aéreas fijan sus hubs en unos determinados aeropuertos. Dicho de otra forma, Barajas no es un hub. Barajas es el hub de Iberia para los vuelos intercontinentales. Y un hub, ¿qué quiere decir? Que no solo eres un punto de destino o un punto de salida, sino que eres una red de conexiones. Y, por lo tanto, tú puedes coger un avión que viene de Moscú, pasa por Barajas y después ese avión, no ese avión, sino otro, pero la maleta teóricamente sigue ese curso, pues puedes acabar aterrizando en Nueva York. Y Charles de Gaulle es el hub de France y Heathrow es el hub de British Airways, ¿no? Y bien, ahí lo importante es que los aeropuertos tengan capacidad para atraer compañías aéreas y convencerlas de que puede tener sentido para ellas, que al final son los clientes, puede tener sentido para ellas, los usuarios del aeropuerto, el establecer centros de conexión ahí. Y para eso probablemente la competencia es mucho más eficaz que no la centralización. Pero es una opinión estrictamente personal mía, que además creo que no es muy compartida, ¿eh? O sea, los liberales en España somos muy poquitos. Con respecto a este tema y las tasas aeroportuarias, la Comunidad Autónoma de Canarias tendría que hacer caso, por ejemplo, a las presiones de una compañía como Ryanair, que a la hora de plantear un aumento de rutas, de conectividad, de frecuencias, incluso base de operaciones adscrita a un aeropuerto concreto, ¿tiene que atender a estas reclamaciones? Están hablando de una compañía que tiene unos comportamientos que no son los habituales en el sector, ¿no? O sea que, digamos, utiliza ese tipo de presiones muy a menudo y dejo la palabra ahí. Subvencionar determinadas rutas, que al final es de lo que estamos hablando, con independencia de quién sea el agente subvencionador, porque en algunos casos es la comunidad autónoma, en otros casos es el ayuntamiento, en otros casos pues se pretende que sea la administración central a través de una política discriminatoria de tasas. Subvencionar, siempre nos tenemos que preguntar por qué, para qué y por cuánto tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Los economistas sabemos que hay desde el siglo XIX una ley que llamamos la ley de Say, según el cual la oferta genera su propia demanda, ¿no? Bueno, en algunos casos, para que una determinada ruta se consolide, probablemente tiene sentido una subvención temporal, ¿no? Porque tú lo que tienes que hacer es que la gente se acostumbre a que esa ruta tiene sentido, la utilice, y a partir de ahí llegará un momento en que tiene que sobrevivir por sí misma. Si una ruta solo sobrevive si está permanentemente subvencionada, es porque no hay suficiente demanda. Bien, eso puede ser una opción política, pero desde el punto de vista de la eficiencia económica no tiene ningún sentido. Yo, si de lo que se habla es de subvenciones temporales para consolidar rutas, incluso para un liberal como yo, eso me cabe en la cabeza. Voy a agrupar varias cuestiones. Preguntan, ¿ve posible una diversificación de la economía española? Pero yo me voy a remitir también a preguntarle por el contexto canario, ¿no? ¿Cómo se ve Canarias en el contexto geopolítico? Se dice que este es un archipiélago, plataforma intercontinental y un trampolín importante para los inversores. También me gustaría preguntarle cómo ser un gobierno business friendly, ¿no? Sí. Es decir, amigo de los inversores. ¿Qué tiene que hacer esta comunidad autónoma para no estar siempre pivotando entre el sector turístico y la construcción únicamente? La respuesta es tan obvia que hasta me da como vergüenza, porque no creo que aporte nada, ¿no? Pero diversificar.
¿Qué quiere decir diversificar? Bueno, evidentemente no renunciar al turismo, porque esto es una bendición de Dios, ¿no? Y yo recuerdo hace muchísimos años, se decía, cuidado con basar el desarrollo en el turismo porque ese puede ser un factor más o menos coyuntural, ¿no? Bueno, ese factor coyuntural en España llevamos ya como 70 años con él y por lo tanto muy coyuntural no ha sido, ¿no? Y va a seguir siendo muy importante. Y la construcción, por definición, es un sector muy cíclico, más cíclico que el conjunto de la economía. Es decir, el crecimiento de la construcción, cuando hay crecimiento económico, siempre es mucho más grande que el crecimiento del conjunto, pero cuando viene la crisis, el hundimiento del sector de la construcción es muy superior al hundimiento del conjunto de la economía. Bien, conociendo esas circunstancias, yo creo que la apuesta no puede ser otra que promover la innovación. Y promover la innovación quiere decir generar centros, entidades, lo que se crea, empresas, apoyar empresas que innoven, que generen valor añadido basado en el conocimiento y que puede ser tan transversal que eso también vale para las empresas turísticas, evidentemente. Dicho de otra manera, todo lo que sea digitalizar la economía es lo que yo entiendo te garantiza el futuro. Y digitalizar no es solo para las empresas de alta tecnología, puedes perfectamente digitalizar la construcción. Hemos hablado del aeropuerto, otra zona logística estratégica para Lanzarote es su puerto, en este caso el puerto de Los Mármoles. No sé si conoce que se ha iniciado un proceso para solicitar la autonomía de la Autoridad Portuaria Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, aunque se pide esa tutela de puertos del Estado. ¿Cree usted que este tipo de iniciativas pueden prosperar? Yo el caso de los puertos me lo conozco menos, pero si quiero ser coherente con lo que he dicho respecto a los aeropuertos, y quiero serlo, a mí me parece que incrementar la autonomía de gestión, que eso fundamentalmente quiere decir la política comercial y de captación de clientes, cuanta más autonomía se dé y más capacidad competitiva, mejor. Evidentemente, la tutela de puertos del Estado pues puede seguir existiendo, pero de hecho el grado de autonomía de los puertos es superior al grado de autonomía de los aeropuertos, entre otras cosas porque a raíz de los acuerdos llamados del Majestic, los presidentes de los puertos, de la red de puertos del Estado, pues son propuestos y en la práctica nombrados por las comunidades autónomas y por lo tanto respondiendo a una lógica distinta de la mera centralización. A mí eso desde luego me parece bien, sobre todo ligado con algo que se ha comentado antes, y es el carácter estratégico desde el punto de vista geográfico que tienen las islas, ¿no? Como plataforma, sobre todo para un continente, que es el continente africano, que puede ser la gran sorpresa de este siglo. Todos sabemos que este siglo XXI es un siglo asiático. Voy a hacer una reflexión que repito muy a menudo, pero que viene ahora al punto. Como nosotros en el colegio hemos visto siempre el mapa mundi con el meridiano de Greenwich en el medio y por lo tanto con una visión eurocéntrica del planeta, pensamos que el mundo es así. Y el mundo no es así. Ese mapa mundi no responde a la realidad. Ya hace muchos años ese centro de gravedad se fue desplazando por el Atlántico, por la potencia norteamericana. Ahora es un tópico decir que se está trasladando por el Pacífico. Y yo desde hace mucho tiempo, me gusta, como he dicho antes, mucho la geografía, intento simbolizar eso diciendo que el meridiano central del mapa mundi tendría que estar en el estrecho de Malaca. Para los que no sean tan aficionados como yo a la geografía, el estrecho de Malaca es la conexión natural entre el Índico y el Pacífico. Está justo en el Ecuador, por lo tanto refleja un desplazamiento de la economía mundial desde el norte hacia el sur y está pues justo al sur de Singapur, que es la City de este siglo, y al norte de la isla de Sumatra, que pertenece a un país enorme y muy desconocido que se llama Indonesia, que tiene 240 millones de habitantes, que es el país más importante de los países ASEAN, que habrán ustedes leído este fin de semana. Se han comprometido a crear un mercado común de más de 450 millones de habitantes, ¿no? Y que, para tener una idea de la dimensión, aparte de que tiene 6.000 islas,
el espacio terrestre son 6 Españas y la distancia entre la parte más oriental y la parte más occidental es superior a la que existe entre Nueva York y Los Ángeles. Bueno, ahí está el mundo, porque ahí está el peso demográfico, ahí está el peso cada vez más económico, el peso político. Hay muchas tensiones militares que pueden surgir en cualquier momento, porque hay una recomposición, sobre todo por la irrupción de China como potencia hegemónica que se encuentra con la resistencia de los otros países de la región. Y bueno, eso implica que efectivamente hemos dejado de ser primero eurocéntricos, y hace mucho tiempo que Europa no es el centro del mundo. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y además tiene una capacidad de reacción absolutamente admirable, pero Asia es la gran protagonista de este siglo. Pero la gran sorpresa positiva puede ser África. El norte de África tiene los problemas a los que antes hemos hecho referencia. El Sahel es territorio absolutamente descontrolado, pero el África subsahariana tiene unas grandes posibilidades, ¿no? Y bueno, hay algunos países ya que están empezando a crecer de una manera muy notable. Algunos países del Golfo de Guinea, siempre se pone el ejemplo de Camerún, pero pues se pueden poner otros, ¿no? Están empezando a generar incluso una cierta clase media. Cuando tú eres capaz de generar una cierta clase media, eres capaz de institucionalizar democráticamente un país, y por lo tanto hay que estar atentos a África, no de hoy para mañana por la mañana, pero desde luego para los próximos años. Ya casi estamos en el tiempo, así que le voy a pedir ahora sí un poquito de síntesis, porque le hacen preguntas muy concretas. Le voy a trasladar alguna. ¿Cuál es la apuesta de la empresa actual en la que usted es vicepresidente en materia de innovación y I+D+I? Esa es una. Y si usted confía en las Smart Cities, es decir, en las ciudades inteligentes. No, empiezo por lo segundo, absolutamente. No es que confíe, es que es el futuro. O sea, y eso ha venido para quedarse. O las cities son smarts, o las ciudades son inteligentes, o estarán en declive y en decadencia. Y eso está ahí, y por lo tanto confío plenamente en ello. Y respecto a la apuesta por la innovación y la tecnología, absolutamente imprescindible. Hombre, en la edificación residencial, más allá de la creatividad del arquitecto, estamos ante una tecnología muy asequible, muy horizontal, con poca capacidad de innovación, aunque puede haber mucha innovación, sobre todo en los materiales de construcción, ¿no? Pero en las grandes infraestructuras, sin innovación no eres competitivo. ¿Por qué? Porque, y ahí está el riesgo, nuestro negocio es muy risky, porque el principal riesgo está en que cada infraestructura es un prototipo. O sea, las infraestructuras no se producen como los automóviles, ¿eh? No es posible establecer cadenas de producción. Hombre, las autopistas más o menos pueden ser todas iguales, o no, porque en algunos casos tienes que hacer muchos viaductos, muchos túneles, no conoces bien las características geológicas de los sitios, y por tanto cada proyecto es un proyecto de riesgo. Y ahí, si no hay innovación constante y no hay sensibilidad tecnológica, no eres competitivo. Por tanto, sí o sí, o sea, no hay debate sobre esta cuestión. O nos gastamos dinero y esfuerzos y recursos en innovación y en tecnología, o acabaremos desapareciendo. También me preguntan, y de verdad que no ha sido a propósito, pero le quedan 2 minutos. Es un tema muy complicado para sintetizarlo tanto, pero le pido de nuevo el esfuerzo. ¿Por qué el empresariado catalán no se pronuncia más sobre el intento de independentismo? Yo creo que ya se está pronunciando, ¿no? Yo creo que ya se está pronunciando, sobre todo cuando ha visto, yo creo que con tardanza, algo que otros veían o otros veíamos pues desde hace más tiempo, ¿no? Que es que todo esto iba en serio, que no era un juego, ¿no? Que no era simplemente un juego político para al final sacar más dinero, sacar más competencias, sino que la nueva generación política que hay en Cataluña, después de un larguísimo proceso de construcción nacional, sobre todo basado en la educación, pero no solo, también en los medios de comunicación y también
el progresivo oscurecimiento de la presencia del Estado ahí, después de 35 años de construcción nacional han pensado que había que dar el salto cualitativo. Bueno, y a mucha gente le ha costado ver eso, ¿no? Ahora que no nos oye nadie, ¿no? Probablemente incluido el propio gobierno, ¿no? Probablemente incluido el propio gobierno. Pero, bueno, ahora la respuesta del Estado yo creo que está siendo muy seria, muy sólida desde el punto de vista jurídico y político. Se han conseguido dos cosas fundamentales para que el proceso aborte, que yo creo que va a abortar, que es, primero, el consenso de las grandes fuerzas políticas nacionales, pase lo que pase en las elecciones, y ahí hay un frente muy sólido, y después el nulo reconocimiento y la nula simpatía internacional que han sabido ganarse, no tanto ya de los gobiernos del mundo, sino también de los medios de comunicación. Hace poco había un editorial absolutamente esclarecedor en el Financial Times que calificaba literalmente el proceso de locura en el titular. Bueno, sí, entonces, que hablaba de estupidez, específicamente. También. Y, bueno, los empresarios, ahora has visto que esto iba en serio y que podía ser absolutamente catastrófico, pues se han empezado a pronunciar con bastante claridad. Pero un poco, no disculpando, ¿no?, pero un poco para matizar esa crítica, hombre, la sociedad civil no tiene más responsabilidad que los poderes públicos a la hora de hacer frente a problemas políticos. A los problemas políticos hay que responderles fundamentalmente desde el ámbito de la política. Y ahora parece que la respuesta también desde el ámbito de la política es adecuada y proporcionada, y la sociedad civil debe acompañar. Pero no se le puede pedir a la sociedad civil que sustituya la responsabilidad de otros. Y he dejado un poco preocupadas a varias personas de la sala después de su explicación sobre el Daesh y la lucha yihadista. Y preguntan, ¿estamos en una preguerra mundial? Eso es como muy, perdóneme, muy periodístico hablar de estos términos, ¿no? Estamos ante una amenaza global. Se le puede llamar guerra, lo ha hecho hasta su santidad el Papa, ¿no? O sea, pues tanto no le voy a corregir a su santidad, pero estamos ante una amenaza que tiene que ser combatida también en términos militares, pero no solo, y que en cambio requiere de mucha política y mucha diplomacia, ¿no? Antes hablábamos de poner de acuerdo a cosas que son muy heterogéneas. Y no creo que ayude calificarlo de tercera guerra mundial, ¿no? Eso favorece y eleva incluso intelectualmente a la amenaza y la hace más atractiva para los jóvenes radicalizados. Hay que ir con mucho cuidado con estas cosas, ¿no?, para no magnificar excesivamente al enemigo, ¿no? Porque el riesgo que corremos es que al final aceptemos su lógica y, por lo tanto, vayamos siendo derrotados. Las imágenes de Bruselas del pasado fin de semana son unas imágenes muy preocupantes en sí mismas, no solo porque podía existir una amenaza, sino porque han conseguido amedrentar y atemorizar a una sociedad libre que ha asumido que frente a la seguridad tenía que perder la libertad de salir un fin de semana a tomarse una copa, y a mí eso me parece muy grave. Pues, señor Piqué, con esa reflexión nos vamos a despedir. Ha sido un placer haber compartido con usted estos minutos, y solo me queda, bueno, pues darle las gracias a los organizadores, a la APD, también a Lancelot Medios, a los patrocinadores, que es la Fundación Cajamar Canarias, y a los colaboradores Clínica San Roque, Turismo Lanzarote y los Centros de Arte, Cultura y Turismo. Y, por supuesto, a todos ustedes. Espero que hayan aprendido tanto como yo, y espero verles próximamente en otra charla, en otro coloquio con otra persona destacada del mundo económico y social de este país. Gracias.